Bueno, démosle un aplauso al Señor por Él, por su grandeza. Bueno, aquí estamos hoy viernes en familia. Así es, amén. Y qué rico que estemos tantos en familia. Hoy les voy a hablar de algo que de verdad es ideal para lo que pasó hoy, que fue liberaciones, fue restaurar nuestra vida. Yo les voy a hablar lo que en el mundo le dicen trauma. Ayúdenme con el micrófono que está haciendo un poquito de estática. Ya. Y en realidad son las maldiciones generacionales. ¿Qué es eso y por qué maldiciones generacionales? Yo quiero que vayamos a Génesis 16:12. Cuando lo tengan, me avisan. Dieciséis, 1, 2. Perdón, nos vamos a 16, 1, 2. No, 16, 1, 2. 1, 2. ¿Ya? Miren, por lo general nosotros intentamos siempre como reproducir las situaciones que ya conocemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es más fácil. Si sabemos cómo ir de aquí a acá, pues intentaremos ir de allá a acá la mayor cantidad de veces posible, porque ya conocemos el camino, ya sabemos cómo opera para ir de allá a acá. En psicología le llaman a eso, cuando uno repite las cosas negativas que le han pasado e intenta repetirlas y repetirlas, a eso le llaman traumas. Espiritualmente eso es una maldición. ¿Por qué? Porque si usted intenta repetir las cosas negativas, usted no está cortando con eso. Normalmente lo que hacen los seres humanos es que como ya conocen el camino, lo repiten y lo repiten, pero la mayoría de las veces intentamos repetir son las cosas traumáticas, las cosas difíciles, porque nos acostumbramos también a vivir con eso y porque nosotros que ya sabemos que hay algo detrás, sabemos que a Satanás le gusta mantenernos atados con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Ustedes por eso ven, o vemos muchas veces, porque en el mundo de pronto resulta que una mujer bonita, querida, resulta que el papá de pronto tenía problemas con la mamá, le pegaba, llegaba borracho todas las noches y dicen, ve, se casó con uno igualito. Inconscientemente, dicen los psicólogos, repitió la historia. ¡Qué mala suerte! No, no es mala suerte. Otros dicen, es que psicológicamente ella está repitiendo esa situación traumática porque es la única que conoce. Espiritualmente esa persona tiene una maldición. En el mundo eso no lo saben, pero como nosotros ya sabemos que nuestra lucha es espiritual, sabemos que eso es una atadura y una maldición. En Génesis 16, 1, 2 dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Ya sabemos qué pasó después. Esta es la primera maldición generacional de la que tenemos noticia en la Biblia. ¿Por qué se genera una maldición generacional? Porque cometemos un pecado fuerte, de verdad, con raíces fuertes, que nos hace volverlo a repetir una y otra vez. ¿Qué hizo ella? Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, tenga paciencia que las cosas se van a dar a su tiempo. A su tiempo, no al nuestro. Pero ella decidió que ella no quería contar con Dios, que ella prefería, pues sí, la promesa la podía adecuar a su capacidad y a sus deseos para
que las cosas salieran más rápido de lo que ella quería. Eso lo hacemos nosotros muchas veces en nuestro diario vivir. Y muchas veces caemos en errores, en pecados de raíces fuertes. Y no pensamos, ¿esto será que afectará a nuestros hijos? Claro que va a afectar a sus hijos también. Porque si es lo suficientemente fuerte, esa maldición usted la llevará de generación en generación. Lo que los psicólogos llaman el trauma. Que es que dicen, claro, entonces, como su mamá los abandonó de chiquitos, entonces, por eso es que este joven se consigue mujeres que lo hacen sufrir, que lo abandonan, por eso es que en el trabajo sus jefes siempre lo abandonan y lo dejan para que haga el trabajo solito, por eso es que los amigos siempre lo abandonan. Hay una maldición de un pecado fuerte que hay atrás y no se cortó. ¿Qué pasa? Eso nos pasa a nosotros. A veces quedamos, como ella, estériles en soluciones y sin poder dar fruto, porque actuamos según nuestra carne y no según la voluntad de Dios. Entonces cometemos pecados fuertes para Dios y pensamos, no, pero eso solo me va a afectar a mí. Ay, mi hija que tiene 2 años, esa nunca va a ver que ese pecado lo toque. Error. Si usted no corta, se arrepiente, usted también puede pasar las cosas de generación en generación. Yo quiero que vayamos a Génesis 25, 21. Isaac repite la maldición. ¿Ya lo tienen? Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Ay, qué coincidencia. También era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Aquí viene algo muy interesante. Aquí venía la maldición. Porque ¿de quién es hijo Isaac? A ver, ¿quién sabe de quién es hijo Isaac? ¿De quién? ¿Y de quién acabamos de hablar? Ok. Entonces, ¿qué estaba haciendo Isaac? Estaba casándose con una mujer que tenía el mismo problema de su mamá. Pero, como él sabía que había un Dios, porque había sido levantado en el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Usar las armas. ¿Cuál es la mejor arma? Pues mejorar mi relación con Dios e implorarle de todo corazón que me libre de la maldición que traigo de atrás. Que ese pecado que no se cortó en su momento adecuadamente porque se solucionó, pero no se cortó realmente la maldición, se corta en ese momento. Y él empezó a trabajar y empezó a pedirle a Dios y empezó a suplicarle, tanto así que cuando nosotros usamos las armas, cuando nosotros de verdad le oramos al Señor y le pedimos de todo corazón, arrepintiéndonos de todo corazón, Él rompe con esa atadura. Aquí lo dice, oyó su oración. No es cierto eso que dicen en el mundo y repetirá los traumas. Cuídese de hacerle tal cosa a su hijo porque entonces siempre tendrá ese trauma y se lo pasará a sus hijos y se lo pasará a sus otros hijos. Pero es que a nosotros eso ya no nos pasa. ¿O dónde está el Señor que nosotros tenemos? ¿Sí o no? Pero no los oigo muy convencidos. Eso. Es un Señor todopoderoso que puede romper con esas maldiciones, que puede romper con esas cosas que traemos atrás, que entonces toda mi familia ha estado en la ruina y en la miseria. Eso es algo que yo tengo que llevar. No, Señor, eso no es algo que usted tiene que llevar. Aquí les voy a contar un ejemplo. Había una señora que había tenido una terrible vida afectiva. Terrible vida afectiva. Sí, era una mujer muy linda, entonces, pues, había tenido muchos pretendientes, hasta se había casado varias veces, pero la parte afectiva no le resultaba. Y no le resultaba, y no le resultaba. Y la mujer